Esta pregunta consiste en qué opina la Iglesia respecto de la reencarnación. Y ciertamente entiendo que este bloque, por eso mismo lo he instituido en el programa, ayuda a salir de la ignorancia y también a conocer muchas cosas que tal vez no son de incumbencia directa, pero siempre tenemos que dar una respuesta y avalar las respuestas. Como lo hacemos teológicamente, nos basamos en argumentos sólidos. La reencarnación es una versión de la creencia más general llamada metempsicosis. Metempsicosis. La diferencia está en que quienes profesan la metempsicosis creen que las almas, una vez salidas de los cuerpos que han animado, pueden asumir los cuerpos de otros hombres, pueden asumir los cuerpos de otros animales, no hombres o seres racionales, y pueden asumir también los seres vegetales, o sea, como que uno puede reencarnarse en un perro, en un caballo o bien en una planta. La reencarnación, en cambio, en sí misma, restringe el tema al paso de un alma de un cuerpo humano a otro cuerpo humano. ¿Se entiende la diferencia? La metempsicosis es a cualquier cosa. Por eso muchas veces la gente confunde la terminología, ¿no? Por ejemplo, sostiene una persona, se puede encarnar, algunos dicen en un perro, en un gato, en la planta, en un árbol. Eso es metempsicosis, no es reencarnación. La reencarnación es de un cuerpo humano a otro cuerpo humano. Ahora, este error es muy viejo y ha sido profesado por, digamos, distintas culturas y distintas religiones. Donde se arraigó fue en las religiones de la India. Cuando yo estuve en la India me di cuenta de eso, cómo se había arraigado el tema de la reencarnación, más que de la metempsicosis, sobre todo con la llamada ley del karma que ellos sostienen. Y hablaba con algunos indios, nacidos allí, por supuesto, y ellos están como muy convencidos de esto, por supuesto no cristianos, y ciertamente modernamente forma parte de todas las creencias espiritistas y de las creencias que se llaman teosóficas. Quiero aclarar que la teosofía, por si alguna vez la han oído, seguramente sí, es una doctrina que podríamos decir es profesada por varias sectas, no por religiones o credos, que presumen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente unidas con ellas. Entonces hablan como si fuera la divinidad. De ahí la palabra teosofía. Sofía quiere decir sabiduría, teo Dios. Como que están tan conectados que cuando hablan ellos, habla la divinidad. Bueno, hay que resaltar que no solo el cristianismo, sino también el judaísmo y el islam rechazan la metempsicosis. Se discute, claro, si la aceptaron algunos sabios judíos, porque, por ejemplo, en la investigación que he hecho sobre Flavio Josefo, a quien he estudiado en exégesis bíblica, algunos fariseos aceptaron muchas ideas griegas, incluso ideas pitagóricas y órficas sobre la metempsicosis. Quizá a través de ellos estas ideas, algunos siglos después de Cristo, pasaron a la cábala, que es una especie de gnosis judía que acepta la metempsicosis, como se puede ver en un texto de la cábala que se llama Zohar, en el capítulo 299b. Por eso la metempsicosis no es compatible con la revelación ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. El cristianismo nunca la admitió, como tampoco admite la reencarnación. En algún padre de la Iglesia y escritores antiguos
existen ciertas expresiones que parecieran como favorecer la creencia de la preexistencia de las almas. Por ejemplo, en el caso de San Justino, muy influido por Platón, lo hace, pero ya Atenágoras, y a quien siempre menciono San Ireneo en el siglo II, combatieron directamente este error porque enseñaba que en aquel tiempo la gnosis era lo que tenía que primordiar. Son influencias, digamos, platónicas, filosóficas, que se van incoando en la mente de mucha gente. Incluso algunos discípulos de Orígenes elaboraron una teoría donde hay lugar para esta creencia, pero fue condenada por el Concilio de Constantinopla ya en el año 553. Y cuando decimos condenada, no entendamos el verbo condenar como lo entendemos hoy, ¿no es cierto? Es decir, la Iglesia tiene un magisterio. El magisterio está formado no por gente de buena voluntad, sino por doctos, o sea, los más capacitados que constituyen el magisterio de la Iglesia en cuanto a teología. Entonces, si yo tengo que hacer una síntesis, primero decimos, para nosotros no tiene ningún aval bíblico, jamás Jesús habló de este tema. Esto tiene que quedar muy claro para los cristianos y reitero, lo compartimos con el pueblo judío y con el pueblo musulmán. La oposición entre la doctrina católica y la metempsicosis es evidente porque esta teoría es totalmente incompatible con las tesis católicas sobre el alma. ¿Cuáles serían las tesis católicas sobre el alma? Yo quise hacer una síntesis. Por un lado, el alma es la forma sustancial del cuerpo, dándole el ser específico, por lo que no puede llegar a ser la forma de otro cuerpo, sino de este cuerpo que somos. Luego, además, la resurrección de los cuerpos contradice totalmente la metempsicosis. Que los cuerpos resucitarán significa que las almas volverán a asumir sus mismísimos cuerpos. Lo vemos en Jesús. Él resucita con cuerpo. La aparición que hace es con cuerpo. La única con resucitada es María hasta el momento. Materia y cuerpo se unen. Claro, porque todo lo que ha hecho Dios no conoce degeneración o derrumbamiento. Si el cuerpo, una vez que se corroe, ya no existiera más, quiere decir que no fue hecho por Dios, porque todo lo que Dios hace no conoce fin, no conoce ruina, no conoce deterioro, ¿se comprende? Por eso es muy entendible, también incluso en el orden de la razón, saber que el alma se va a unir al cuerpo. Claro, porque el cuerpo fue hecho por Dios en el ser humano. Es compatible también con la doctrina de las penas eternas del infierno, ¿no? Según la cual después de la resurrección, digamos, las personas que se autoexcluyeron de Dios, partiendo de la base que se llama infierno, como lo dice el catecismo de la Iglesia, a la autoexclusión de Dios, van a padecer como también en sus propios cuerpos esa inadmisión de la presencia viva de Dios. Por otro lado, hay un argumento accidental, pero creo que es significativo, que suele darse contra la reencarnación, y es el hecho de que si fuera cierta esta doctrina, entonces deberíamos tener memoria de nuestras vidas anteriores. Todos los intentos espiritistas para explicar por qué nos olvidamos de las cosas realizadas en existencias anteriores, en realidad no explican nada. Son cosas que no tienen fundamento, no tienen argumentación. Y por otro lado, yo quisiera acercarles un quinto argumento teológico, y es que yo diría es más importante, incluso usado ya por Ennio de Gaza en los primeros siglos, y es que se enseña la reencarnación diciendo que las almas que se reencarnan son
las que no han terminado de purificarse en una existencia anterior y por tanto asumen otro cuerpo como castigo de su vida anterior. Pero, ¿cómo puede haber castigo si no hay memoria del delito cometido? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe purgar? Sin recuerdo específico no puede hablarse de castigo o de recompensa. Esto es clarísimo. Así que, bueno, con esto intenté sintetizar lo que nosotros negamos, porque si no tiene apoyatura bíblica y menos ha estado nunca en la boca de Jesús, el tema de la reencarnación no existe. No existe. Por eso cada uno declárese esto a sí mismo, no se deje confundir, son teorías de otras personas, pero para nosotros lo que no está explícitamente revelado en la Escritura, ni forma parte de la heurística teológica, o sea, de las fuentes a las cuales la teología va a beber, que son la tradición, el magisterio, la enseñanza de los padres de la espiritualidad entre el siglo II y IV, la enseñanza de los santos y demás. Cuando no hay argumentación teológica, nada de esto tiene valor. Son influencias que quedan desde antiguo y la gente que tiene una fe, digamos, bastante declinable, más de una vez acude a esto porque, claro, todo ser humano necesita trascender. Entonces se agarra de teorías así, digamos, filosóficas, pero tengan cuidado con la teosofía, ¿eh? Eso no es teología, por supuesto, es teosofía. Quiero decir con esto, la gente que tiene la fe declinable, por ahí no encuentra a alguien que le hable de Dios, tal cual es, para eso vino el Hijo del Hombre, ¿no? Como enseña San Agustín, para que el hombre se haga Dios, en un sentido de letras minúsculas, o sea, un proceso de divinización del hombre que se llama teosiología dentro de la teología. Pero bueno, hay que entender a veces que la gente se agarra de esto porque no tiene nadie que le explique, que le avale, que le fundamente y a veces que le atestigue también quién es Jesús. Pero para nosotros los cristianos, con estos datos que les doy, creo que también van a poder ayudar a muchas otras personas más. Muy bien, hasta aquí llegamos en el bloque. Nos vamos a ir a un tema, Si tú nos amas, del padre Cecinio. Nos amas, entonces llamas. Amar es compartir. Quien ama llama, quiere atención. Todo amor termina en vocación. Si tú nos amas, entonces llamas. Amar es compartir. Quien ama llama, quiere atención. Todo amor termina en vocación. Yo sé que fui llamado y soy llamado, vocacionado para hacer la paz. Lo que es preciso es procurar aún más la manera de buscar la paz. Si tú nos amas, entonces llamas. Amar es compartir. Quien ama llama, quiere atención, todo amor termina en vocación. Si tú nos amas, entonces llamas. Amar es compartir. Quien ama llama, quiere atención, todo amor termina en vocación. Yo sé que hay más sentido en una vida cuando se entrega a construir la paz. Lo que es preciso es no dejar jamás el coraje de buscar la paz. Si tú nos amas, entonces llamas. Amar es compartir. Quien ama llama, quiere atención. Todo amor termina en vocación. Si tú nos amas, entonces llamas. Amar es compartir. Quien ama llama,
requiere atención, todo amor termina en vocación, todo amor termina en vocación, todo amor termina